Está comenzando Radio Contexto, un programa semanal de Carlos Buburrón y Héctor Guillén. Muy buenos días a todas y a todas las contexteras. Esto es Radio Contexto y estamos muy felices de que nos estén acompañando en otro episodio más. Uno muy distinto a como comenzó la temporada por allá de mayo de fue junio. En junio de 2024. Y ahora es una manera distinta de hacer Radio Contexto con la ayuda de amigos y de personas. Estamos aquí juntas. Estamos en la Ciudad de México y estamos haciendo el primer episodio presencial de Radio Contexto en video también, para que lo disfruten en todas las plataformas. Estamos muy felices porque esto es definitivamente una oportunidad más para cambiar radio, una nueva etapa definitivamente. Ahora Carlos puede interrumpir antes de que se le presente. Sí. Y por eso ya, ¿para qué hacerla más larga? Sí, te puedo decir, bienvenido a Radio Contexto, Carlos Buburrón. Muchas gracias por acompañarnos, otro episodio más. Héctor Guillén, muchas gracias por invitarme a otro episodio más, por recibirme otro episodio más, por tenerme aquí otro episodio, el 21. El 21 se dice fácil, pero ha habido programas de Raquel Vigorra más cortos, entonces... Sí, no. Amiga, ¿cuántas producciones de TV Azteca han durado menos que esta temporada? Sí. O sea, el Late Show de Arad de la Torre duró como 3 episodios y aquí, mira, ya llevamos 21 semanas. 21 semanas de Radio Contexto y feliz de iniciar esta nueva etapa, una etapa donde te puedo interrumpir. Donde podemos interactuar, donde pudiese tocarte si quisiera. Sí, amiga, ya nos podemos tocar. O sea, así de, ay. Ajá, sí, pero no me toques tanto. Sí, pero no tanto contacto físico. Y bueno, pues estoy muy feliz sobre todo de que nos acompañen quienes nos escuchan. Yo recomendaría que a partir de ahora también nos vean, ¿no? Ya aprovechando que aquí estamos presentes. De cuerpo presente. De cuerpo presente. Pues y de manteles largos. Y de manteles largos, claro que sí. Entonces, pues mucha información. Este episodio, el episodio 21 por 21, tenemos a Claudia Sheinbaum, presidenta Claudia Sheinbaum. No invitada en persona, ella no en cuerpo presente. Claro, no la tenemos como tema, como el contexto de la semana, pero no lo podemos tener. No aceptó porque dijo que Carlos Burrón es muy duro con ella en Twitter. Que no quería una confrontación en vivo, que no les iba a dar ese gusto. Exacto. Como contexto necesario, bueno, pues vamos a hablar acerca de este hecho que ocurrió donde 2 integrantes del ejército mexicano asesinaron a 6 personas migrantes en Chiapas, y a partir de eso, bueno, vamos a hablar de la militarización, que es un poquito ahí dar nuestras perspectivas al respecto y a ver en el contexto que tenemos, tema que a Héctor le gusta. Ay, amigas, es que la verdad es que es algo que a mí me revolucionó por completo la primera temporada, y estoy hablando de la tercera temporada de Heartstopper, que fue, creo, una pionera en la televisión internacional. Cambió muchas vidas, y yo, como una persona que no es el nicho, claramente ya soy un rabo verde. Ya soy un señor, pero aún así me conmueve mucho esta temporada, y sobre todo porque ha evolucionado mucho de la mano de Alice Oseman, que es la creadora de este cómic, que pasa a ser una novela gráfica y luego pasa a ser una serie de televisión, y definitivamente creo que Heartstopper va a dar mucho de qué hablar en esta tercera temporada que acaba de emitirse en Netflix y que está en demanda. Y pues no sé tú, que ahora sí que una pizquita de lo que vamos a hablar en el contexto. Una probadita. De ¿qué te pareció la temporada? De lo que llevas. Está bien bonita. Yo veo siempre esa serie, ya no voy a andar más, y siempre digo, ay, que está bien bonita. Sí, ese es mi comentario, no tengo nada más que añadir, pero profundizamos más en el contexto. Totalmente, pero sí es definitivamente, creo, que una serie que va a marcar generaciones y que va a seguir siendo vigente incluso posterior a la... El contexto de la semana.
Amigas, es que tuve que interrumpir esta conversación porque siento que no íbamos a llegar a ningún lado. Nuestro director de audio ya nos está mandando a la siguiente sección. Eso es lo que pasa. Nuestro chico. Amiga, andamos en Radio Fórmula como cuando cortan a Denise Merkel y se va un corte comercial con Atando Cabos. Pero bueno, entonces en el contexto de la semana es presidenta Claudia Sheinbaum. Llega el 1 de octubre de 2024 al poder, se consagra como la presidenta. López Obrador se va a Palenque. Que no sé si ya. Bueno, pero el punto es que la idea es que se fue a Palenque porque Claudia lo dijo en la Claudia lo dijo, sí. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Viste toda la transmisión? O sea, ¿sí le dedicaste tu martes por la mañana y tarde a ver la transmisión? O sea, sí. Ajá, la transmisión de los medios que se hizo. Sí, a ver. ¿Y cómo la viste? Creo que poco hablamos de cómo estuvo hecha en sí misma. Creo que existe una situación muy peculiar con esta transmisión y es que creo que al final del día fue un poco mucho la faramalla de la salida de López Obrador, ¿no? O sea, esta cosa súper surreal, ¿no? Que es este grupo de personas alrededor del carro en movimiento, casi que van empujando el carro. O sea, de verdad es que es un nivel de preocupación ciertamente para muchas personas que siguen a López Obrador y que le van a extrañar, ¿no? O sea, que lloran la pérdida del presidente, de su figura, y qué es lo que va a suceder, ¿no? Existe incluso, yo creo que incertidumbre entre los López Obradoristas de qué va a suceder ahora que ya no vamos a tener a López Obrador en las mañaneras, por ejemplo. Sí, que por ejemplo ha sido, creo que uno de los temas que más me ha llamado la atención es la continuación de las mañaneras, ¿no? El formato igual con secciones muy interesantes como Vida Saludable, Suave Patria, otra sección creo destacable de esta yo no sé cómo se le ocurrió ese nombre. No tiene sé. nombre de programa de Canal 11. Tiene programa o de película, ¿no? Hay una película con Adrián Uribe. Sí. Pero creo que me pareció, ya yéndonos a lo que fue la toma de protesta, dos discursos, o sea, particularmente el que dio en el Congreso, me pareció, hay muchas cosas que cuestiono y que no me agradaron por contenido, pero en forma, particularmente la última parte del Congreso me pareció un muy buen discurso, ¿no? Claro. O sea, a nivel discursivo, a nivel de alguien que se sienta ahí cómo funcionan los discursos, ¿no? O sea, que las y los asesores o quienes los escriben se sientan a escribirlos y toman elementos, creo que está muy bien logrado, especialmente el de la toma de protesta, en términos de cómo se dijo, o sea, de cómo se ejecutó y el contenido, ¿no? Particularmente esta parte de llegamos todas y esto último de soy madre, soy abuela, soy científica, soy madre, soy abuela y ahora, porque el pueblo lo decidió, soy presidenta, ¿no? O sea, creo que ese tipo de elementos sí, a nivel discurso está muy, muy bien construido. Podemos discutir el contenido, otro contenido, pero me pareció eso que es destacable, ¿no? O sea, como la toma de elementos y bueno, ya el debate que se generó después, ¿no? O sea, de qué tanto son todas, que es una discusión que ahí se ha dado y que ha generado, pues, en este ambiente de polarización, encuentro y descalificaciones, pues, claro, opiniones encontradas, pero a nivel discurso me pareció un discurso bastante bien ejecutado. Ahora sí que de ejecución, yo estoy calificando la ejecución y me pareció muy, muy bien ejecutado y quería saber tu opinión. O sea, Creo que es un discurso efectivamente bien ejecutado, pero aparte también bien estudiado de lo que era, lo que tenía que trastocar, ¿no? Un poco. Creo que hacía la tarea de hacer un reconocimiento dentro de su movimiento a López Obrador, ¿no? Sí. O sea, creo que existe una gran parte del discurso de agradecimiento a López Obrador como líder del Movimiento de Regeneración Nacional, como líder de la Cuarta Transformación, que así le llaman pues todos los que forman parte de Morena y de sus aliados, pero que definitivamente creo que evoluciona, ¿no? Y que se transforma en algo que tiene un tinte, una clave, un lenguaje feminista en ciertas partes, ¿no? Que eso es
podrás llamarlo feminismo rosa, muy mercantilizado, lo que quieras llamarle, pero el mensaje es fuerte porque es la presidenta, ¿no? No es la dueña de una empresa, es la presidenta del país. Y creo que este mensaje de apelar un poco a la figura de la mujer en la familia, porque al final creo que eso hace que mucha gente conecte de alguna manera con la nueva figura que tienen frente a ella, porque claramente existen muchas personas que estuvieron desconectados de lo que sucedía en el acontecer de la política nacional, e incluso dentro del periodo electoral, el periodo de campañas, la elección, y aún así no sabían bien quién es Claudia. Entonces mucha gente está descubriendo Claudia Sheinbaum en otras partes del país, en el sur, en el norte, como la presidenta, ¿no? O sea, tú llevas 15 años siendo gobernada. Llevo 9, apenas hace 9 años. Llevas 9 años siendo gobernado por Claudia Sheinbaum y creo que tienes un poco más de claridades de su forma de gobernar. Quién es, ¿no? O sea, no es nuevo. Sí, no es nuevo, pero... Que creo que a muchas personas les pasó que los presidentes les eran nuevos, incluso viviendo en la Ciudad de México. Había, por ejemplo, Calderón, que creo que nunca ganó una sola elección. No había ganado nada. No había ganado nada. Peña Nieto incluso, ¿no? O sea, que requerían... O sea, Claudia trae un trabajo previo de reconocimiento nacional, ¿no? O sea, sí. no se pasó 3 años de gira por nada, o sea, claro. Esa parte, pero creo que es diferente el presentarte como la candidata o como la jefa de gobierno en la Ciudad de México, que ahorita está visitando el estado, a ya como la presidenta. Y sí, esto creo que fue un día interesante. Hay muchas cosas que se resaltan ya en los 100 puntos de gobierno que presenta. O sea, para mí de las que más es la cuestión de los trenes, ¿no? O sea, como sus planes de trenes. O sea, solamente con que lograra hacer esos planes de trenes ya estaríamos hablando de un sexenio que que lograra la tercera parte del plan, sí, ¿no? sí. Porque dice que quiere duplicar los kilómetros que se construyeron, que no se terminaron de construir durante el gobierno de López Obrador. Ahí la llevan, pero sí, definitivamente. Digo, bueno, de los 20 años previos al sexenio de López Obrador, creo que es un gran avance. Creo que si se realiza esto, creo que va a beneficiar mucho al país. Creo que va a hacer justicia en el aspecto de la movilidad interna del país. Creo que si apostamos a modelos de sustentabilidad en el transporte público y en el transporte masivo de personas como pasajeras, creo que vamos a transformar incluso la manera de trabajar en el país. Por ejemplo, si existiera en algún punto de la historia del país un tren rápido entre Querétaro y Ciudad de México, pues mucha gente podría irse a vivir a Querétaro y trabajar en Ciudad de México. Entonces, creo que existen muchas cosas que no se han planteado dentro de muchos sexenios atrás y que creo que Claudia Sheinbaum está haciéndolo de la manera más ambiciosa posible, y creo que no es para menos. O sea, tienes el carro completo, definitivamente, todo. Te entrega el partido, el Senado, la Cámara de Diputados, gobernaturas, congresos locales, y el cambio en la reforma judicial, que también va a afectar y va a trastocar el Poder Judicial, que eso ya se verá si se va a matizar, si no se va a matizar. Creo que se ha matizado en muchas cosas en estos pocos días que lleva de presidenta. Creo que el gesto de la doctora Jill Biden con Joe Biden es como otra oportunidad para mejorar los lazos con Estados Unidos, en vistas de que tuviéramos una eventual presidenta, Kamala Harris, en Estados Unidos. Y creo que está incluso replanteándose la relación México-España, con lo que dijo el rey de España hace unos días sobre que sí está dispuesto a dialogar, y que ese es el llamado que hizo Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, en la conferencia de prensa de la mañanera en uno de los días pasados. Entonces creo que sí está extendiendo la mano a ciertas cosas que ya se habían incendiado un poco, ¿no? O sea, estos pequeños incendios que dejó López Obrador en el gobierno, creo que Claudia está tratando de apagarlos y está tratando de calmar las aguas,
está dejando trabajar Ebrard. El equipo de Ebrard es totalmente de él en economía, Sí, lo trae a pesar de la sí. rivalidad que existe entre ella y este político. Creo que existe una oportunidad de vuelta de página, ¿sabes? O sea, de cambio de página en el sentido de repensar las cosas que se habían planteado. Hay otra, por ejemplo, que me parece muy importante y que lo llegamos a considerar en la escaleta, que fue el caso del involucramiento de militares en el asesinato de migrantes, ¿no? Y la reacción de Claudia Sheinbaum fue muy distinta a la de López Obrador, probablemente, ¿no? López Obrador apelaba mucho al esta es una campaña de desprestigio, hay otros datos, hay que checar, y creo que existe un reconocimiento, tal vez no el más indicado, pero sí definitivamente existe otro tono. Yo pienso que sí ha matizado, ha cambiado el tono de las mañaneras, son más cortas las respuestas. Eso sí, son más cortas, que pues le preguntas si durmió bien y te dice sí, siguiente pregunta. No cuenta una historia de cómo... Y cambiaron las reglas en la mañanera. Sí, ya puso reglas, sí. Entonces no sé qué es lo que tú pienses, Yo no ¿qué es lo que has visto? estoy tan de acuerdo. O sea, creo que en realidad sí hay una continuidad en cuanto... Tal vez las formas, te lo puedo conceder, pero no el fondo. O sea, creo que en el fondo sí hay una forma que... O sea, que sí es de Sheinbaum, o sea, Sheinbaum quienes la vivimos como jefe de gobierno, o sea, sí tiene esa forma. O sea, ella es muy disciplinada, es rígida en cuanto, o sea, pero rígida en el buen sentido, ¿no? O sea, rígida en el sentido de se va a hacer esto, ¿no? Y se hace así. Y es muy similar a las conferencias de prensa que tenía en el gobierno de la Ciudad de México, que también realizaba. Que ya desde hace como unos 3 años, la última mitad de su sexenio en la Ciudad de México, ya eran bastante más similares a las mañaneras. O sea, entonces creo que sí puedo ver un cambio en las formas, pero creo que no en el fondo. Creo que el tipo de respuestas es bastante similar. Creo que ella está convencida y tiene sus convicciones de qué es su proyecto. Por ejemplo, en términos de lo que pasó con la reforma judicial y de esta discusión que se dio en el Pleno acerca de si el Pleno podría discutir la constitucionalidad de la reforma. Creo que la respuesta fue algo que, o sea, está pésimo comparar, pero sí es algo que hubiera dicho López Obrador, ¿no? O sea, creo que no, o sea, en el sentido, por ejemplo, el juicio político, que es una exageración y que ella misma lo dice, o sea, que si se hiciera dirían que son una dictadura. Creo que en ese tipo de cosas no es muy diferente. Y no creo que eso sea malo. O sea, al final del día la gente sí hizo una elección por una continuidad y el proyecto se ha presentado como una continuidad. Creo que al contrario, creo que va a ser un sexenio de pocas sorpresas en ese sentido. Porque ha sido muy claro el proyecto y ha sido muy clara en las formas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, quienes de pronto dicen como de no, es que Claudia no está tan a favor de la reforma y prácticamente está ahí obligada, o sea, creo que no, o sea, creo que tiene esa convicción y creo que tiene esa agenda y la acompaña, ¿no? Y creo que sí un discurso en el que yo considero que podríamos o deberíamos tener más cuidado es como en esta idea de que la presidenta no tiene la agencia o no tuvo la agencia de separarse de López Obrador y que ahorita se va a empezar a separar. Yo no lo veo, yo no lo creo, yo creo que ella ha sido partícipe y constructora del proyecto y por eso creo que va a haber pocas sorpresas y si las hay, que sean positivas, ¿no? O sea, y que sean para bien suyo, de su gobierno y evidentemente del país, ¿no? Pero sí, o sea, yo hasta ahora lo he visto así, no hay sorpresas. Tal vez una sorpresa es que dijo que iba a buscar eventualmente extraer menos petróleo por la transición energética, o sea, eso a mí sí me parece una sorpresa que lo dijera, ¿no? O sea, que iba a haber esta apuesta a las energías renovables, pero tampoco es tanto una sorpresa por su propia trayectoria y por lo que hizo en Ciudad de México, ¿no? En el sentido de los paneles solares en la central de abastos, ¿no? O sea, ese tipo de proyectos que ya ha hecho. Entonces, hasta ahí yo creo que va
cuestión bastante de continuidad. Yo creo que a ti no te sorprende porque es lo que Ya la estábamos viví. diciendo. Ya la viví. Ya Sí, la has sí. vivido, o sea, Sí, creo sí. que tú la has conocido desde mucho tiempo antes que pues la mayoría del país, ¿sabes? O Sí, sea, sí, sí, creo hablo que desde mi chico. ajá, claro, no es eso, amiga, es que pues Sí. fue tu alcaldesa, quieras o Sí, no. fue mi jefa. Fue sí, o sea, realmente Sí. creo que es esa es la diferencia, que creo que Claudia sí tuvo una trayectoria muy concisa en el aspecto o sea, un aumento de poder paulatino de ser Sí. alcaldesa, ser jefa de gobierno y Sí, ser presidenta. O sea, creo que pocos casos de presidentes de México ha pasado que salten de alcaldía, estado, país, ¿sabes? O sea, Peña Nieto de gobernadora. Ajá. Presidente. pero creo que eso fue, yo creo que, y sobre todo porque la Ciudad de México es una ciudad que está constantemente cuestionando a las autoridades, porque la ciudad al final, y yo la pueden ver aquí, Porque ciudad- ya estamos desde la ya Ciudad de estamos México. desde la Ciudad de México y creo que es una ciudad muy concentrada, ¿no? O sea, en términos de población es una ciudad muy que tiende a necesitar a las alcaldías y a los permisos de construcción y a los problemas de tráfico y a los problemas de transporte público y a los problemas del metro, que también Sí. son otras. Entonces, creo que en este caso sí me parece que para muchos chilangos no es sorpresa lo que está pasando en las mañaneras, ¿no? Y sobre todo gente que ha estado cercana a Sí. su trayectoria. Y también la gente que ya seguíamos ese tipo de ejercicio, ¿no? O sea, porque tal vez si nunca las viste con López Obrador o las veías poco y ahora ves las de Claudia, sí ves como esa diferencia, ¿no? O sea, pero ya cuando... y también llevamos pocos días, ¿no? O sea, ya veremos cómo va a operar, por ejemplo, el hecho de que no le puedan dar regalos a la presidenta, que fue algo que está en sus nuevas reglas, Sí. de que no puedan apoyar el micrófono, de que no puedan contar anécdotas personales. Entonces creo que Gracias a eso Dios. es lo que va a ir marcando la diferencia, Sí, ¿no? O sea, sí, sí. en estos primeros días un poco operó con el formato anterior, pero ya tiene un cambio ahí de dirección. Y pues también, ¿no? O sea, no se queda con el equipo íntegro de López Obrador, ¿no? O sea, en comunicación. Entonces, veremos esas otras nuevas formas. Hasta ahorita, esa es mi perspectiva y ya veremos. Eso es lo que opino. Sí, ya veremos, ya Sí, veremos. Y vienen muchos cambios. También viene cambios en televisión pública. Llega Renata Turrent al Canal 11. No nos vamos a ahondar mucho porque ese no es el contexto de la semana. Pero existen muchas inquietudes en los cambios de cómo operar. Se queda Villamil. Se queda Genaro Villamil. Se queda Genaro Villamil, pero le quitan a Genaro Villamil a uno de los directivos del Canal 11 porque Renata Turrent lo remueve y va a paralizar la programación para reiniciar la programación. Existe este cuestionamiento de si es o no riesgoso para las poblaciones trans lo que va a suceder en el Canal 11. Tampoco es que el Canal 11 sea el canal más visto de México, pero definitivamente... Pero recursos públicos. Pero y todo con lo que recursos públicos. Opera con recursos Y públicos. puede hacer cosas muy Y buenas, ¿no? Podría O sea, hacer cosas muy buenas o entonces- podría hacer cosas muy malas, ¿no? Que sí lo Totalmente. vimos en este último sexenio, hubieron cosas que eran muy malas. Totalmente. Pero bueno, esperemos que podamos tocar ese tema más adelante. Ahora pasamos a el contexto necesario. El contexto necesario. Y bueno, como ya les anticipábamos un poco, este contexto necesario parte de esta noticia, donde 6 personas migrantes murieron a manos del ejército mexicano, cuando 2 elementos le abrieron fuego, dispararon en contra de un vehículo donde viajaban en la región fronteriza de México, en Chiapas. Lo cual resultó en 4 personas migrantes que murieron en el lugar, 2 más que mueren en el hospital al ser atendidas y 12 personas lesionadas de las 33 que iban en esta camioneta. Lo cual ocurre la noche del 1 de octubre, toma de protesta de Claudia Sheinbaum, y pues salta a la luz el día 2 de octubre, aniversario y cuando se conmemora la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco a manos del ejército mexicano. Entonces creo que esta combinación no solo de fechas,
sino de elementos, y también porque la presidenta dijo en sus discursos que quienes afirman que existe militarización no están bien informados o están mintiendo. Y bueno, creo que nos parece importante al menos discutirlo, ¿no? O sea, creo que el hecho de que la presidenta o que figuras cercanas a Morena, legisladoras, legisladores, opinólogos, comentócratas, digan que no existe, no anula la posibilidad de que sea un debate aún abierto, porque no es una realidad en sí, ¿no? O sea, no es como algo que podemos decir existe o no. Entonces creo que por eso decidimos discutirlo. Héctor, como pregunta de examen, o sea, ¿cómo ves en general ese tipo de afirmaciones, o cómo ves también esta parte de la discusión pública en torno a la militarización? Bueno, a ver, creo que este hecho llega En el momento más sensible en la discusión nacional sobre el papel de los militares en funciones públicas, en el espacio público, en su presencia en las ciudades y pueblos de este país. Hemos hablado incluso de la situación de Chiapas, que ha sido gravísima, cómo ha existido este éxodo de mexicanos y de pobladores que han sido desplazados injustamente de sus casas. Vemos cómo incluso nos contó la periodista de Reforma, la corresponsal en Chiapas, Mariana Morales, que los pobladores incluso temen de los militares, ¿no? O sea, sí, creo que es una figura demasiado controversial y muy distinta en la percepción, porque incluso recuerdo a la gente de Tamaulipas cuando estuvo este proceso de inseguridad que ha pasado en muchos años, ha habido altas y bajas, ha habido situaciones de inseguridad dificilísimas en Tamaulipas también, pero también existe esta teoría de que a los pueblos les gusta la presencia de los militares, o que les gusta la intervención militar. Se ve en la aprobación a la gente, y ahí sí los datos pues digamos que no mienten, ¿no? En las encuestas que hace el INEGI, la gente sí confía en su mayoría en los militares, en la Marina, ahora en la Guardia Nacional. La gente sí se siente más segura, pero entonces es ese encuentro, ¿no? Entre si es esta figura que brinda seguridad, pero a la vez es esta figura que comete masacres. Totalmente, y que es una figura que protege a sus elementos dentro de estos procesos públicos, ¿no? Que se saben, ¿no? Está Tlatlaya, están Actial, están como todos estos diferentes momentos históricos que en todo momento los militares, pues bueno, tienen un proceso judicial distinto de facto, ¿no? Por cómo está constituido. Entonces, creo que en este momento, al darles más poder, creo que debería de darse más responsabilidad a estos elementos. Ahora que ya van a tener la Secretaría de Defensa Nacional y van a tener la Guardia Nacional, creo que se debe de también traspasar a estas figuras de seguridad en el país más responsabilidad, más riesgos al hacer este tipo de eventos delictivos contra la población. La excusa en este hecho específico es que se evade un retén, ¿no? O sea, y que esa es la reacción de los militares. Pero se sabe que esto no es una excepción ni una situación atípica, es la continuidad de eventos delictivos de parte de elementos de los militares que han formado parte de la militarización de la seguridad en este país. Entonces, creo que no hay excusa que se pueda hacer contra esta situación. Creo que existe los elementos necesarios con ahora el mayor presupuesto que se le va a dar a la Guardia Nacional y con el traspaso de funciones de la Guardia Nacional a la Sedena. Creo que debe de existir el planteamiento de ver cómo podemos hacer de alguna manera más, o sea, existir una contabilidad de este tipo de elementos, ¿no? Que exista una nueva manera de ejercer
medidas disciplinarias contra militares y también cambiar la manera de que se ejecutan estos eventos de violencia para poder llevar justicia a las víctimas, que creo que eso es lo más importante. Pero bien creo que es esta otra parte y que para mí ha sido lo más significativo de la discusión que se da en torno a la militarización y el argumento de quienes la niegan, que me parece bastante, pues sí, ridículo, porque eso también exculparía a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, que es que mientras el mando sea civil, no importa lo que, o sea, no hay militarización porque no es un militar dando instrucciones, ¿no? O sea, es una civil en este caso, y fueron civiles anteriormente, fueron hombres civiles. Y es justamente, y creo que es la discusión que se da menos y cuando se da, se suele ridiculizar a quienes tratamos de construir ese argumento, y es acerca de que la militarización puede existir incluso en policías, ¿no? O sea, estas policías que tienen un entrenamiento militar, aunque son civiles, y es una cuestión bastante estudiada acerca porque, a ver, los militares se forman para la guerra, para atacar a un enemigo exterior, pero también una lógica de enemigo interior. Y creo que particularmente en este caso se combina esta parte de un entrenamiento para matar, para sospechar, ¿no? En este caso, y como muchos otros que han ocurrido de masacres de militares o de asesinato de militares a civiles, es ante la sospecha actuar, porque estamos combatiendo un enemigo, ¿no? Y es con esta otra combinación que en migración, particularmente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se manejó una lógica militar y la migración se llevó al área de la seguridad. Entonces, al llevarse al área de la seguridad y no al área, por ejemplo, de derechos humanos u otro tipo de aproximaciones, pues, como lo único que tienes en seguridad son militares y Guardia Nacional, que es militar y siempre fue militar, pues obviamente ocurren este tipo de hechos, ¿no? Entonces creo que el fondo para mí, o sea, sí es la reparación, que también es importante discutir hasta qué punto la reparación juega un papel con las familias, pues cuestionable, ¿no? O sea, a veces, en términos de desistir procesos, por ejemplo, pero la otra es cómo lo prevenimos, y en realidad la prevención sí sería otro tipo de aproximaciones a la migración, pero también a la seguridad, ¿no? O sea, que no fueran los militares, y particularmente, y la razón por la que escogimos ese tema es porque es uno de esos temas donde, aunque pareciera que la respuesta es bastante obvia, ¿no? O sea, como hay un proceso de militarización, sí, o sea, a mí me parecería obvia, esta cuestión de negación y de no ver que la militarización no solamente va de que los militares estén en las calles dando vueltas, sino que los militares estén haciendo cosas que antes hacía un civil. Totalmente. Y que es lo que o sea, imagínate en Tampico, que en Tampico dejó de existir la policía municipal por el 2009. Creo que hasta la fecha es la policía estatal, pero en un momento no existía ni policía estatal ni policía municipal. O sea, si llegara a haber un caso de violencia de género en uno de los barrios de Tampico, llega un militar a la casa. Sí, o sea, son situaciones que tú piensas que son surreales, que no se acercan a la realidad, que incluso nosotros viviendo en Guadalajara y tú viviendo en la Ciudad de México, pues es algo que impensable totalmente, ¿no? Pero creo que definitivamente existe esta lucha por mantener el status quo de la gobernabilidad en este país, dependiendo de la militarización, ¿no? Sí, o sea, somos dependientes de los militares. O sea, y creo que no solo con López Obrador, creo que desde antes se estaba construyendo la codependencia con las Fuerzas Armadas, con la militarización, se estaba construyendo. De hecho, dentro de los datos que tenemos para este episodio, desde el Inventario Nacional de lo Militarizado y Junio contra la Delincuencia. Entre 2007 y agosto de 2024 se presentan 87 iniciativas de reforma constitucional y legislativa en el Congreso de la Unión para transferir funciones o presupuesto civil a las Fuerzas Armadas. De estas, 77% fueron presentadas entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2023. Es decir, en las últimas dos legislaturas con una mayoría morenista. O sea, claramente hay una tendencia desde que Morena entra en el poder. Y que todos los partidos
lo han hecho, ¿no? O sea, el PAN, PRI, Total. Sí. han apostado por esto y creo que esa es una de las partes que cuesta, porque no hay una opción política viable que no hable a partir de la militarización, o no imagine seguridad a partir de los militares, ¿no? A partir de la presencia militar. Y es preocupante en el sentido de no tenemos una opción civil. ¿Cuál es la opción civil? Las policías. Y las policías, la gente no confía en las policías o no hay policías, ¿no? Entonces es una discusión que creemos que se abre y que justamente matizaba, ¿no? Con esta primera parte que hablamos del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum y con esta otra realidad que ahí está y que aunque en el discurso y de pronto en las redes se trata de negar, pues sigue estando, ¿no? Y que no parece detenerse. Y justamente, ¿no? O sea, decías de la respuesta que da Claudia Sheinbaum ya en la mañanera acerca de este caso, que al final queda siempre en la fiscalía, va a hacer las investigaciones y se va a sancionar, pero nunca ningún mecanismo de prevención en el sentido de no hay Claro, ¿no? un cambio en la lógica de Y algo movimiento. fuerte es que el 2 de octubre se firma el perdón, ¿no? Sí, la disculpa del Estado mexicano. La disculpa el Estado mexicano sobre el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Creo que al final eso es como una perfecta fotografía de lo que es ahora el gobierno federal, ¿no? O sea, el gobierno de México. Creo que está como muy dispuesto a reconocer las fallas previas, pero no las fallas actuales, ¿no? O sea, incluso lo podemos ver con el episodio que hicimos de Ayotzinapa, ¿no? O sea, cómo López Obrador, o sea, da las facilidades por crear más influencia de parte del comité, o sea, que se crea una comisión de la verdad, existen varias revelaciones en los primeros 3 años del sexenio de López Obrador y de la nada pausa, ¿no? O sea, pasan otros eventos y es una puerta cerrada absoluta, ¿no? Al reconocimiento y al miedo que se tiene por vulnerar la figura de una figura tan poderosa ahora que es las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que habrá que ver cómo Claudia Sheinbaum, tú dices que va a haber una continuidad y que no habrá sorpresas. Yo pienso que sí podría haber una que otra sorpresa. A ver, ¿quién gana? No apostemos. No apostemos nada, amiga, porque eso es de gente ludópata. Aquí no, pero sí creo que es importante pues darle la oportunidad a la presidenta para que evalúe, ¿no? Las posibilidades. Creo que siempre debe de existir un terreno donde, o sea, yo entiendo o me imagino, porque nunca he estado en esa situación ni en un puesto público, pero me imagino que debe existir un terreno intermedio, ¿no? Un terreno donde entiendes las consecuencias de arriesgarte a trastocar a las Fuerzas Armadas, pero también debe de haber un sentido de lógica en la necesidad de justicia de la población, ¿no? Entonces, tiene que haber un punto intermedio entre el respetar a las Fuerzas Armadas y el dar la justicia que se tiene que dar, ¿no? O sea, no sé si es imposible, pero yo creo que sí debe existir una circunstancia, un evento, un equilibrio entre... Porque yo entiendo, o sea, si llegara un presidente o una presidenta, yo creo que revolucionaría todo, ¿no? Hiciera todo lo que quisiéramos respecto a la militarización, creo que estaría muy en riesgo su vida, ¿no? O sea, creo que no solo por el hecho de las Fuerzas Armadas, sino también estaría en riesgo porque el estatus de la gobernanza en este país, por así decir, como la balanza en la cual se encuentra este país, tan difícil de manejar, creo que depende de eso, ¿no? Y por eso es tanto el respeto, y por eso López Obrador llega y lo impulsa a su manera, ¿no? Será un error para algunos y un acierto para otros, pero creo que hay una razón por la cual se está apoyando tanto en estas Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, creo que, como tú lo dices, o sea, creo que no había otra opción para estas personas que forman parte de la Cuarta Transformación más que de sujetarse de esto, ¿no? De mano de obra barata, de una manera opaca,
difícil de No sujetar, cuestiona. incuestionable, ¿no? Porque al igual que estos actos como el que sucedió en Chiapas, creo que también es lo mismo con las obras públicas, ¿no? O sea, creo que existe esta opacidad tanto en los eventos de violencia como en las construcciones y en el desarrollo del Tren Maya y en otras obras, ¿no? Entonces, habrá que ver, amiga. Ahí iremos viendo. Como dice Iremos la pulguita, un pona. Iremos viendo y bueno, pues ya para terminar con algo agradable, vamos al contexto. Vámonos a contestar, amigas. Ya está listo el Contexté. Y bueno, como muchos lo saben, el 3 de octubre fue el estreno de la tercera temporada de Heartstopper, la serie británica LGBT por excelencia que revolucionó por completo a las audiencias que buscaban un contenido de la diversidad, pero también con un mensaje positivo y también con un mensaje que estudiara un poco las circunstancias en las cuales viven las nuevas generaciones. Creo que es muy potente lo que hemos empezado a ver. No hemos acabado la tercera temporada, pero vamos a la mitad. Tú vas un poquito más arriba. Pero qué cosa tan bonita. O sea, de verdad. Es que está bien bonito. Está ¿no? O sea, hermosa. Es ¿cómo Tú decirlo? es un sueño. Es un sueño. Un cuento de hadas, como dice la Evelyn. Un cuento de hadas. No, creo que logra ver un mundo, una vida donde el ser LGBT es, o sea, no termina en drama. O sea, sí tienes dramas, pero no necesariamente por ser LGBT, ¿no? Ajá. Que es a lo que nos acostumbramos un poco, ¿no? O sea, Que en parte sí hay algunos personajes que pasan con este drama, ¿no? Pero están en una situación saludable. Saludable y de un contexto que les termina protegiendo, ¿no? Totalmente. De espacios seguros donde... Que no solo es el Estado en ese caso, también es el grupo de amigos. De amigos y De amigos. otros familiares, ¿no? Creo que esa parte ha sido... Creo que ha sido un descubrir que podemos tener historias felices, que podemos tener finales Sí. felices reales, ¿no? O sea, tampoco es un final feliz y real y de no sucede. No, o sea, creo que es otras formas y otras narrativas de lo que nos hubiera gustado un poco sí vivir, pero también de lo que ya algunas generaciones en algunos contextos ya pueden vivir. Y eso habla de un avance y qué bueno. Y me hizo falta Olivia Colman en esta temporada. Ay, amiga, sí me choca que es que, ¿sabes qué? Lo estuve pensando, yo creo que Olivia Colman no está porque el elenco principal compuesto por Kit Connor y Joe Locke ya están en una agenda apretada también, ¿no? Sí. O sea, entonces coordinar 3 agendas apretadas, bueno, y Jasmine Finney, que es nuestra Elle en esta serie, también tiene agenda muy apretada, estuvo en Doctor Who. Creo que al final era difícil empatar las agendas de todas las actrices y actores y actores. Sí, pero ¿qué falta me hizo? ¿Qué falta nos hizo? Porque definitivamente creo que en las tramas que trata esta temporada, Hubiera un estado- abrazo, Ay, no. un abrazo de mamá Sara. Yo lloro. No, amiga, y es que la verdad, Yo lloro. regresando a cómo fue la temporada que llevamos, yo he llorado al final de cada capítulo. O Fíjate sea, que yo no. no, ay, Yo pues tú no. estás loca, pero yo que aparte que creo que toca una cosa muy importante, que es la neurodivergencia en las relaciones. Sí. Y que yo justo había hecho un texto sobre una película alemana que se llama Five Star, ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Era era una película alemana que trataba de una chica con trastorno de personalidad, Frankie Five Star. Una película de 2023 y hablaba que era como una rom-com de la neurodivergencia. Y creo que también esto, en parte, es un romance de la neurodivergencia, ¿no? Trata de los problemas que atraviesa Charlie Spring con su TOC y su problema de desorden alimenticio, la anorexia nerviosa. Entonces, creo que hay algo muy poderoso en eso, ¿no? Sí. Con Alice Oseman
esta persona súper creativa, que creo que le está dando el espacio a todos en el elenco para hacer y desarrollar los personajes con una libertad tan auténtica. O sea, en el caso del actor Kitsy Edgell, que es Darcy, es una persona no binaria en la vida real y está dándole la oportunidad para transformar un poco a Darcy, porque Darcy es una persona cisgénero en el cómic y en la novela, pero Darcy transforma en la mano en el cuerpo de Kitsy una persona no binaria que ya está dando como un poco de pistas, ¿no? Que le molesta mucho que la identifiquen como una señorita, como ella, entonces está viviendo ese proceso, ¿no? está viviéndolo después, pero sí lo está viviendo como eso, y creo que eso es algo precioso, ¿no? O sea, ya quisiéramos nosotros tener una producción donde le esté dando oportunidad a los actores y a las actrices de ser así de libres, ¿no? Dentro de un contexto súper bonito. Hace poco tiempo en México se lanzó Tengo que morir todas las noches, que fue la primera serie queer en Latinoamérica. No solo en México, en Latinoamérica. Y eso me parece algo de locos, o sea, de locos. Vamos 30 años atrás. Vamos 30 años atrás. Y bueno, en esta temporada tenemos a Jonathan Bailey, que entra como el guapísimo Jack Maddox, que es este escritor. ¿Tú ya lo alcanzaste a ver en lo que llevas de la temporada o todavía no? No, todavía no. Pero bueno, lo vamos a ver en un punto de esta tercera temporada. Regresa Kit Connor, regresa Joe Locke, William Gao, que déjenme decirles que es un actorazo. Tuve la oportunidad de verlo en persona, me firmó un libreto, amiga, en Londres, lo vi. Es un actorazo y un tipazo, o sea, de verdad. Regresa Toby Donovan, regresa Corina Brown, Rhea Norwood, Kitsy, como lo mencionaba, Leila Khan y, bueno, muchas otras personas que forman parte de esta maravilla. Sebastián Croft en este caso no regresa. Ben se va y se sale. Pero definitivamente creo que es una gran oportunidad para explorar, y sobre todo para las nuevas generaciones creo que es una bendición, porque no solo para los países como un poco más avanzados o no tan avanzados, pero definitivamente con una aceptación general más amplia. Creo que en otros países donde sigue siendo delito, o poder ver esto, si es que se puede ver, es algo increíble. Increíble, y también creo que sí es esta parte de que para que exista un producto como este, pues sí tuvo que pasar muchísimas cosas antes, ¿no? O sea, sí es ahora sí que el camino que le pavimentaron. Otros que lo pavimentó Russell T. Davies con Queer as Folk, ¿no? Que lo critican mucho por haber sido haber de alguna manera formado a la putería de la LGBT, pero pues es que era lo que estaba pasando, era lo que había, y era la oportunidad de comunicar historias queer, por más incómodas que fueran, ¿no? O sea, este tipo de relaciones intergeneracionales de un chavo de 17 con alguien de 30 es algo que sucede, y hasta la fecha sigue sucediendo. Pero que definitivamente el hecho, por más incómodo que sea, pues había que contarlo de alguna manera. Y creo que también se ve mucho en las reacciones, ¿no? Que hemos visto en Twitter, y así como de, es que esto no es real porque no están metiendo poppers, ¿no? O sea, es como... es gente imbécil. Sí, gente imbécil, pero además es ver que las nuevas generaciones, como si ya estuviéramos tan grandes, pues sí, amiga, ya. Ay, yo soy más chavo que tú. Ay, ahora si me llevas tanto, tú, digo, te llevo tanto. Pero bueno. No, perdón, pero sí hay una... Ay, sí. Un sexenio, di. Sí, no un sexenio, pero somos de siglos diferentes. Ay, ahora sí. Nacimos 3 años en y ya, siglos como ya diferentes. diferenciándote, marcando rayita. Sí, yo... Pero sí, o sea, creo que definitivamente a las de 15, 14, y que creo que ahora las infancias queer son más abiertas, ¿no? Y eso está muy bonito. Creo que es la oportunidad perfecta. Que están viviendo esas historias. Y definitivamente, algo le estaba diciendo a una amiga
que en secundaria, nuestra generación de la secundaria fue la más closetera de todas. Todas. O sea, te lo juro que en primero de secundaria no había nadie abiertamente LGBT y fue hasta prepa que en esa misma generación pues empezaron a abrirse un poco más, pero tanto arriba, una generación arriba, como abajo ya había gente abiertamente LGBT desde la secundaria y nosotros fuimos las más closeteras. Entonces nos faltó Heartstopper en sexto de primaria. Sí. O sea, y que incluso obviamente es quienes ven esto pues sí tienen esa referencia, ¿no? Sí tienen, o sea, logran crecer con ese tipo de referencias y no tal vez con las referencias con las que nosotras crecimos, que sí eran era lo que había, pero sí eran otro tipo de referencias, pero ¿no? es que O sea, aparte en México, ¿cuál referencia hubo cuando estábamos chiquitos? pues, no. Adriano Uribe. Adrián Uribe, la Maniwis, La Maniwis, que la eso Supermana. La Supermana y todo Lo del hit tenía como esta Del cosa, hit, sí. pero no era muy cercano a las No. nuevas generaciones. Creo que le hablaba a la generación Más de, que viene, de los conductores, o sea, sí, y o o sea. generación Horacio Villalobos. Sí, figúrate tú. Pero sí, o sea, era... Y no lo digo por denostar ni Sí, por no, menospreciar, creo que es otra, pero es otra, es generación era un nicho de distinto. gente que está viviendo su adolescencia a finales de los 90, inicio de los 2000, y pues nosotros vivimos nuestra adolescencia en el 2000, en los 2010, ¿no? Ujú. Sí, ya no somos adolescentes. No somos adolescentes, pero creo que nos hace muy bien a muchas personas de todas las edades ver este tipo de historias, de cómo manejar ese tipo de situaciones difíciles que se van a contar en esta temporada. Y bueno, pues yo creo que esto es el resumen de lo que vimos en esta temporada. Véanla, denle una oportunidad. Tengo amigos que todavía no la han visto, ¿Cómo que ni la primera temporada. Entonces creo que la primera temporada, yo creo que ya es un clásico de la televisión. O sea, es algo que definitivamente marcó la tendencia en contenidos LGBT. Y pues nada, Carlos, creo que ya esto es el contexto, el contexté. El verdadero contexto. Y con esto cerramos el episodio 1x21. Se vienen más contextos de la semana como siempre, en otras semanas. Nos vemos como siempre los lunes a las 7 de la mañana desde la Ciudad de México. Ahora también conmigo desde la Ciudad de México. Y se lanza a las 6 de la mañana en la orilla de Tijuana, 8 de la mañana en Cancún. Síganos en redes sociales, ya se la saben. Denle suscribir en YouTube, denle suscribir en Spotify. No le van a cobrar. Que no te van a cobrar por el pinchazo que le des en la pantalla. Es gratis. Bríndanos la oportunidad de entrar a las puertas de tu casa. Ábrenos la puerta de tu casa. Y estamos muy felices de hacer este primer Radio Contexto en presencial. Agradecemos a la persona que nos está brindando este La espacio. facilitación de este espacio se agradece e iremos viendo qué tal le hacemos ruta, como con permiso con Pero no es con permiso, es derecho a intrusos. No. Era No, hubo un tiempo ¿con donde- permiso? hubo una temporada donde se iban a restaurantes. Ah, sí, pero si es con permiso. ¿No? Ah, sí. Sí, ya me acordé. Sí. Pero bueno, el punto es que nos vemos cada lunes como siempre. Pronto se acaba esta temporada, amiga. Ya. Y ya vamos se acercan las elecciones de Estados Unidos también, así que muchas noticias, muchos contextos por contar. Gracias por a todas las personas que nos siguen y que nos acompañan en cada episodio. A todas las contexteros y contexteros, nos vemos.